Bueno, damos comienzo en este momento a la que es la última mesa redonda de nuestro InvestCall. No por ello la menos importante, obviamente, ¿no? Proyectos de jóvenes investigadores de enfermería de Castilla y León. Bien, el programa Minerva de formación de jóvenes investigadores es una de las actividades que forman parte del convenio de colaboración entre el Consejo de Enfermería de Castilla y León y la Fundación INDES. En cierta forma, un programa estrella, ¿no? Puesto que cumple fielmente ese anhelo que inspira o que inspiró la suscripción de este convenio de colaboración, que fue la de formar a un tejido investigador, ¿no?, en la comunidad autónoma que permitiera potenciar la investigación y además desarrollar un modelo sostenible, ¿no?, de investigación bajo el amparo de la organización colegial, ¿no? El programa Minerva de Jóvenes Investigadores es un programa, fundamentalmente un programa educativo que va mucho más allá, ¿no? El programa Minerva se inicia, bueno, tengo que decir que hay 2 promociones, ¿no?, que ya no podemos decir que hayan finalizado, puesto que estamos poniendo nuevos desafíos a las actividades que vamos desarrollando, ¿no? En todo caso, la formación más básica ya ha sido realizada por dos promociones, ¿no? El programa consiste en una formación básica en metodologías de investigación aplicada a los cuidados, con una parte opcional, que es una parte de prácticas consistente en el diseño de forma tutorizada de un proyecto de investigación, que es lo que hoy 3 representantes de esa segunda promoción nos van a presentar, ¿no? Pero no se queda aquí. El programa Minerva se complementa con nuevas actividades de formación en metodologías cualitativas, de formación en metodologías docentes, que conlleva también la realización de prácticas mediante realización de seminarios express en los diferentes colegios en los cuales están adscritos las componentes del programa Minerva, y aún así acabamos de tener una reunión y ya tenemos nuevos desafíos para dar continuidad al programa, ¿no? Bueno, en este caso, como digo, lo que vamos a presenciar son solamente 3 de los 18, o sea, este programa en su segunda edición partió de 23 personas matriculadas en el módulo básico, 18 continuaron en el módulo avanzado. De ahí, tengo aquí los datos, resultaron 15 proyectos de investigación finalizados, ¿no? Los cuales fueron calificados, y bueno, para no complicar la vida, a aquellos que tuvieron mayor calificación, le invitamos y ellas aceptaron, ¿no?, sus líderes, a venir y compartirlos en InvestCall. Así que sin más dilación le voy a ir dando la palabra a cada una de ellas, ¿no? Raquel López Nieto, que es enfermera del Complejo Asistencial de Zamora, en el Hospital Virgen de la Concha, nos va a presentar el proyecto Concordancia entre la pulsiometría en lóbulo de la oreja y en los dedos de la mano con la gasometría arterial en pacientes adultos atendidos en la unidad de neumología. Bien, les voy a ir dando la palabra para que hagan la presentación, y luego, si queréis, al final podemos abrir un tiempo de coloquio que espero que, bueno, que sea, que nos sirva de aprendizaje también. Así que, Raquel, cuando quieras. Días a todos. Muchas gracias al comité organizador y al comité científico por permitirnos estar aquí. Muchísimas gracias a la Fundación INDEX por darnos este altavoz. Lo que más me gusta de este proyecto es que nos llaman jóvenes investigadores, y teniendo en cuenta que yo inicié la carrera en el siglo XX, he trabajado para el INSALUZ y he cobrado en pesetas, para mí esto es un incentivo muy grande. No se rían, que aquí hay muchos de mi generación. Sin embargo, lo peor que nos puede pasar a la enfermería es estancarnos. Quedarnos en la zona de confort es muy fácil, y dar el paso adelante de hacer cosas que no están dentro de los conocimientos de base es muy complicado, y a mi generación no se nos enseñó a investigar.
Yo siempre he dicho que a mí no me gusta la investigación, no me gusta nada, pero no es que no me guste, es que no sé hacerla. Y este proyecto nos da la oportunidad a toda esa gente que tenemos esa curiosidad y ese miedo de iniciar cosas nuevas, de empezar a hacerlo con una buena base metodológica, que es fundamental, porque hacer las cosas sin saber es, como dice Manuel, ser un chat GPT con patitas, que sabe de todo y no sabe de nada, y parece que sabe mucho. Entonces yo le agradezco mucho a la Fundación Index que nos haya dado esta oportunidad y gracias a eso yo he podido iniciar y poder presentar este proyecto que, como bien ha dicho Manuel, es una concordancia, es un estudio de concordancia entre los datos que nos ofrece la pulsioximetría medida en el dedo y en el lóbulo de la oreja. Cuando nos plantearon hacer un proyecto, nos dijeron que teníamos que buscar la pregunta de investigación en nuestro entorno. No podemos plantear una pregunta de investigación en un entorno que no conocemos o donde no trabajamos. Yo soy enfermera de la unidad de neumología y es muy frecuente cuando tomamos las constantes a nuestros pacientes con los PANIs, con la monitorización no invasiva. Cuando colocamos el pulsiosímetro en el dedo nos da valores más bajos de lo que luego realmente refleja la gasometría cuando se le hace una analítica. Esto nos lleva a realizar unas prácticas que luego no son metodológicamente muy correctas, pero están bastante extendidas en el ámbito asistencial y seguro que alguna de vosotras lo ha hecho, y es poner la pinza del pulsiosímetro en el lóbulo de la oreja, porque da datos más fiables. Veo muchos síes por ahí. Sí y no. Es cierto que da un dato más fiable que el del dedo si lo comparas con la gasometría, pero estamos utilizando un instrumento que no es el adecuado para la medición, porque no podemos medir distancias en cubos, tenemos que utilizar un metro. Entonces, a partir de ahí, yo planteé la duda, a Manuel le gustó mucho la idea y planteamos un estudio de investigación. Y lo primero que hicimos fue siempre buscar literatura previa. Y en la literatura previa vemos que sí hay limitaciones importantes en la medición de la pulsiosimetría medida con pinza digital en el dedo, en situaciones de hipoperfusión, situaciones de, por ejemplo, en fenómenos del síndrome de Raynaud, en pacientes críticos, en EPOC severos, que la localización del sensor influye mucho también en el dato que ofrece, porque no es lo mismo medirlo en un meñique que en un índice o en un dedo corazón, y que la fiabilidad la evidencia es muy dispar, porque hay muchos estudios en unidades de críticos donde utilizan varios instrumentos para medirlo, pinza en la oreja, incluso en la nariz, en la frente, pero no hay una evidencia consolidada. También estuvimos revisando mucho el tema de los esmaltes de las uñas, porque hay mucha controversia. Muchas veces llega el paciente a urgencias con unas uñas pintadas y lo primero que hacemos o a la unidad de hospitalización es retirar ese esmalte. ¿Es necesario retirar ese esmalte? Bueno, pues hay una revisión sistemática publicada en nuestras bases Cuiden, una de una enfermera, si mal no recuerdo, Álvarez Treceño, pero igual me estoy equivocando, que dice que no es tan necesario porque el esmalte no hace una variación significativa. Sí la hacen las incrustaciones estas que se ponen ahora como muñequitos, es que no sé cómo decir, sí, son como no, añadidos en las uñas, son como pines. Eso sí habría que retirarlo, pero el esmalte en sí no. Entonces vamos a intentar hacer un estudio que valide y haga una buena concordancia diagnóstica. Como he dicho, el dedo en situaciones de hipoperfusión puede llegar a ser bastante poco fiable y el lóbulo auricular ofrece mejor perfusión periférica en situaciones críticas. Sin embargo, es una práctica que tiene muy poca evidencia científica. Y nos hemos planteado la siguiente pregunta pico. En pacientes adultos, en la unidad de neumología, la pulsiosimetría medida en el lóbulo de la oreja comparada con el dedo muestra mejor concordancia con la muestra obtenida mediante gasometría arterial. Como objetivo principal sería hacer un estudio de concordancia entre las diferentes mediciones de saturación parcial y la gasometría arterial, y como objetivos secundarios evaluar la precisión del sensor digital, comparar la pinza de dedo con el sensor auricular, analizar el impacto de patologías respiratorias o circulatorias que pudieran comprometer la circulación periférica y dar esas variaciones, y estudiar el índice de perfusión periférica, que es un dato que nos ofrecen sobre todo los medidores de presión arterial no invasiva modernos. Suele salir debajo del dato de saturación de oxígeno, debajo de la curva pletismográfica, sale un dato que pone PI 2 puntos, 0,2, 14,8. Es un dato que mucha gente no sabe lo que es y es un parámetro derivado de la señal de la pulsiosimetría y cuantifica la perfusión periférica local y lo hace midiendo la diferencia de onda entre la onda pulsátil y la no pulsátil.
no es un índice sin unidad y no hay una unificación de criterios en cuanto a qué es lo normal y qué no es lo normal, porque no hay mucha literatura. Sin embargo, la que sí está estudiada nos dice que en digital por debajo de 1 se consideraría que el tejido está hipoperfundido y en la oreja por debajo de 1,5 se consideraría que el tejido está hipoperfundido, pero que es un dato muy variable, depende mucho del paciente y de sus circunstancias. Haríamos un estudio observacional, transversal y de concordancia diagnóstica. La población diana serían todos aquellos adultos ingresados en la unidad de neumología del Complejo Asistencial de Zamora o atendido en la consulta externa de la unidad de neumología. Y se excluirían del estudio aquellos pacientes que por imposibilidades técnicas no se pudiera tomar la saturación en el dedo o en la oreja, cuando no se pudiera obtener la muestra de gasometría arterial o en situaciones de gravedad extrema que no aplica hacer el estudio. El procedimiento sería el siguiente. Como solo se van a incluir en el estudio los pacientes que ya tengan indicación clínica de gasometría arterial, en el momento de la extracción de gasometría haríamos 3 mediciones de oxígeno. Como veis en la foto, una sería con el sensor de dedo en el dedo. La segunda medición sería, que es la que se suele hacer de forma convencional pero no correcta, con el sensor del dedo en la oreja. Y la tercera medición sería con el sensor específico de la oreja en el lóbulo de la oreja. El valor de referencia para la comparación sería la gasometría estándar y el hacer las 3 mediciones en el mismo momento de atención al paciente pues nos garantiza una comparación directa validada. Las variables a estudio son todas estas, son bastantes, pero sobre todo son las clínicas y demográficas, y dentro de las específicas del estudio, el índice de perfusión periférica medido en las 2 localizaciones anatómicas con los 2 sensores diferentes, es decir, en el dedo con el sensor de dedo, en la oreja con el sensor de oreja y en la oreja con el sensor de dedo. Esto nos permitiría comparar también si el sensor del dedo en la oreja capta bien el índice de perfusión periférica y su validez, por tanto. Aunque ya os voy diciendo que es que no, porque no está diseñado anatómicamente para alojar un lóbulo de la oreja o una concha de oreja. Se mediría también la temperatura corporal, porque en situación de que el paciente esté con una temperatura por encima o por debajo de lo normal, este valor también se vería afectado y nos valdría para hacer el análisis de concordancia. Y la presencia de enfermedades que pueden alterar el valor, como puede ser la arteriopatía periférica, la insuficiencia respiratoria, la EPOC o enfermedades vasculares como el Raynaud. El análisis estadístico lo hemos hecho mediante el coeficiente de correlación intraclase y nos ha dado para una pérdida potencial del 10% una muestra de 105 pacientes y para el estudio piloto tenemos una muestra de 30 pacientes. De momento no hemos conseguido completar el volumen de la muestra piloto pues porque el parón estival y la epidemia de salud que hemos tenido con los pacientes de neumología pues nos han impedido avanzar con este estudio. Esperamos que ahora que viene el mal tiempo podamos terminar de recoger los datos. No deseamos que nadie se ponga malo, pero por lo menos poder avanzar un poquito en la recogida de datos del estudio. Utilizaríamos el Bland-Antmal para evaluar la concordancia y haríamos un análisis estratificado por patologías. Y el cronograma del proyecto, como os digo, está un poquito en stand-by ahora mismo por tema de falta de pacientes y un tema de logística con los sensores. Por supuesto, se han contemplado todos los aspectos éticos y jurídicos, los vamos a llevar a cabo. Y el proyecto lo consideramos altamente viable por las siguientes razones. Es un proyecto enfermero, diseñado por enfermeras y llevado a cabo por enfermeras. Y todas las enfermeras trabajan en la unidad de neumología. Todas las enfermeras de neumología saben extraer gasometrías arteriales, con lo cual no necesitan una formación previa. Y todas las enfermeras de neumología sabemos tomar unas constantes y recoger unos datos en la Gacela. Entonces, no necesitamos una formación previa y todos los datos que vamos a recoger ya los estamos incorporando en nuestra práctica clínica diaria, con lo cual no requiere un esfuerzo extraordinario muy grande. Además, este proyecto, al ser, se podría incluso exportar a otras unidades de hospitalización y poder hacerlo multicéntrico. Los resultados esperados serán que haya mayor concordancia entre la pulsiometría en la medida en el lóbulo de la oreja con el sensor específico y la gasometría arterial. Y podremos identificar factores clínicos que afectan a esas mediciones. El impacto de este estudio, pues desde luego, desde el principio mejoraríamos la seguridad diagnóstica en los pacientes críticos y nuestras actuaciones como enfermeras con los pacientes hospitalizados. Porque si tenemos una saturación baja y decimos, pues le voy a poner un poquito más de oxígeno porque fíjate, solo satura al 88 y es un EPOC y es retenedor de carbónico, esto le viene fatal. Porque le vamos a provocar que lo que haga es una retención de carbónico, porque le estamos aportando un oxígeno que realmente no le hace falta. Entonces, aumentaríamos mucho la seguridad diagnóstica y nuestra actuación como enfermeras.
se podrían optimizar los protocolos de monitorización. Es decir, si tú tienes un paciente que cumple estos criterios, monitorizaríamos ya directamente en el lóbulo de la oreja y no en el dedo, que nos va a dar unos valores poco fiables. Y estos datos nos podrían servir incluso como base en algunas futuras guías clínicas o guías de buenas prácticas o protocolos en nuestras unidades de hospitalización. Como hemos visto, el dedo puede infraestimar los datos en situaciones de hipoperfusión y la oreja ofrece en principio mejores datos. La evidencia es muy limitada y muy heterogénea y una de las limitaciones que podemos considerar en nuestro estudio es que es un estudio unicéntrico. Pero gracias a, por ejemplo, el proyecto Minerva, podemos ponernos en contacto con otros investigadores de otros centros, exportar este estudio, ya que la parte más complicada es el planteamiento metodológico, que ya ha pasado un comité de investigación, un comité de ética, con lo cual ya tenemos una validación, y poder ampliarlo, hacerlo multicéntrico y hacerlo regional, incluso nacional. Para eso tenemos el apoyo de la unidad de investigación, del proyecto Minerva y del Consejo General de Enfermería, que nos han ofrecido pues, todo su apoyo en este tema. Y como conclusiones, lo que hemos dicho, podríamos orientar la práctica clínica a monitorizar mejor a nuestros pacientes, aumentar su seguridad diagnóstica, aportar evidencia científica y, sobre todo, prácticas basadas en la evidencia, porque el uso que estamos haciendo ahora del sensor de dedo en la oreja no tiene ninguna evidencia científica, con lo cual es un cuidado muy extendido, pero poco evidente. Y pretendemos instaurar otros cuidados, pues, como se merece la enfermería, basados en la evidencia científica. En el QR tenéis la bibliografía que hemos utilizado para el diseño de este proyecto y tenéis mi contacto por si queréis hacerme alguna pregunta o poneros en contacto conmigo para colaborar en el diseño del proyecto. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, Raquel, muchas gracias. A ti. Bueno, un par de precisiones. El agradecimiento o sea, por la realización del programa de hacerse al Consejo de Enfermería de Castilla y León, ¿no? En este caso, la Fundación INDE lo que hace a través del convenio es ejecutarlo, ¿no? Pero bueno, quien lo patrocina realmente es el CECIL, ¿no? Y luego sobre el concepto de jóvenes investigadores, ¿no? El concepto de jóvenes investigadores para nosotros no tiene un significado relacionado con la edad, no es cronológico, ¿no? Sino que se refiere, tiene que ver con la actitud, ¿no? La actitud de la persona. Una persona que hasta este momento no ha descubierto, ¿no? Pues el valor que tiene el conocimiento, ¿no? O meterse en un proceso de explorar nuevos itinerarios para obtener nuevas vías de conocimiento, ¿no? Y en ese sentido no hay edad, ¿no? Por tanto, no nos estamos refiriendo a personas que están recién graduadas ni nada de eso, ¿no? Cualquier persona que ha decidido en un momento de su trayectoria profesional iniciarse en la actividad investigadora, ¿no? Bueno, pues a continuación, como veis, con nuestra segunda ponente, con Lorena Ortiguela Martínez, enfermera del Hospital Universitario de Burgos, nos va a poner de manifiesto que la enfermería no solamente le preocupan los problemas de carácter clínico o asistencial, como es el caso de Raquel, sino que también nos puede interesar cuestiones que tienen que ver con la organización de los servicios, ¿no? Y los efectos que eso produce. O sea, las enfermeras estamos preocupadas por todo lo que tenga que ver y que repercuta de alguna manera en la calidad de la asistencia de las personas, ¿no? En este caso, su proyecto se titula Ausencia en las consultas externas del Hospital Universitario de Burgos, causas y medidas de mejora. Adelante, Lorena. Gracias, Manuel. Bueno, efectivamente, el planteamiento de la ponencia de comunicación que quería traeros hoy no solo era basarme en el proyecto, sino también enmarcarlo en el proyecto Minerva para transmitiros las sensaciones que hemos tenido todo el grupo a la hora de llevar a cabo todas las propuestas que nos han hecho en el curso. Entonces, sí que el trabajo se refería a las ausencias, pero esto comenzó mucho antes con una llamada de teléfono del Colegio de Enfermería de Burgos para cerciorarse si todavía sigue interesada en formar parte o iniciar el curso de Minerva, porque esto implicaba un compromiso en la investigación y que, bueno, que no solo era un curso
formativos, sino que luego tenía como una continuidad, que en ese momento tampoco me aclararon lo que era y dije, bueno, pues yo qué sé, voy a probar porque a mí esto de la investigación desde la facultad me llamaba la atención. En las primeras sesiones que tuvimos por Teams del curso, la verdad que a mí me impactó mucho la figura de Manuel, porque le veíamos sentado ahí y hablaba con una cercanía, una seguridad, un transmitirnos que esto no es tan difícil como parece, que nos animaba y nos incentivaba pues oye, todas las sesiones presenciales, la primera parte del curso. Yo creo que para mí fue como muy motivador. Y ayer le escuché en el taller que tuvo a primera hora en la sala, que hablaba sobre la reputación, que es muy importante labrarse una reputación. Y él transmite eso, transmite un buen rollo, no sé, sí, transmite. Bueno, ¿qué nos voy a contar de la preparación de un proyecto que no hayamos planteado así inicialmente, que dices, puf, ¿sobre qué lo hago? ¿No? Yo con los alumnos de la Facultad de Burgos, de la Universidad de Enfermería, siempre es como grandes proyectos, ¿no? Nos van a cambiar el mundo. Intentamos hacer, no podemos abarcarlo de todo lo que queremos cambiar en una sola idea general. Y claro, te vas dando cuenta de que rebajar pretensiones. Entonces, ya bajamos un poquito y decimos, bueno, algo que sea más cercano, como muy bien ha dicho Raquel, que en el curso sí que nos lo propusieron, algo que estuviera cerca para que pudiéramos, que fuera como tangible, ¿no? Es decir, es que las repercusiones del proyecto lo podemos desarrollar con nuestras compañeras en nuestro entorno, algo un poco más controlado. Y eso nos ayudó mucho. Y que podemos hacerlo posible. Se pueden conseguir cambiar las cosas. A veces son grandes cambios y a veces son cositas pequeñas que vamos ahí acumulando y al final tiene su repercusión. El proyecto lo presenté yo como investigadora principal, pero colaboró conmigo Elisa, que es otra compañera del Hospital Universitario de Burgos, y al final, entre las dos, fuimos puliendo esa piedra enorme en el camino que nos encontramos y encontramos nuestro propio diamante, que, como muy bien ha dicho Manuel, no estaba implicado directamente en nuestra práctica clínica, pero sí que nos atañe como enfermeras gestoras, con esta función de gestión que muchas veces pues nos pasa desapercibida a la enfermería asistencial, ¿vale? Y nosotras también podemos gestionar los recursos. Así que ya bajamos un poquito más al detalle y conseguimos un proyecto un poco más asequible para nosotras. El proceso de elaboración. Pues hicimos la revisión bibliográfica de las ausencias que había publicadas, encontramos pues, publicaciones internacionales con unos índices que hablaban entre el 5 y 23% de ausencias en las consultas externas, que ya nos parecían cifras a tener muy en cuenta por todo lo que supone de pérdida de cita, porque si no acudes, esa cita ya no se puede recuperar. Y también encontramos bibliografía nacional, que también nos sirvió de mucho porque son entornos similares al nuestro. Un hospital grande que puede tener, en el caso de Burgos, tiene consultas que deriva gente de Soria, Aranda, Miranda y vienen todos a Burgos. Y encontramos estudios que nos podían encajar en los resultados que habían tenido. Se manejaban en los mismos en los mismos porcentajes de las revisiones fuera de España. Entraban entre un 5 y un 15% de ausencias. En Málaga publicaron un artículo que le dieron valor a esas ausencias. En el Hospital de Málaga valoraron que la pérdida de esas citas suponía un coste económico de 3.200.000 euros en su centro y, además, claro, muchas de esas citas que se pierden luego se vuelven a solicitar. Porque, claro, se me ha pasado la cita, voy a volver al médico para que me vuelva a derivar
al especialista. Y esos gastos también los costearon en 400.000 euros a más de las pérdidas de las consultas. Pues los costes económicos pues son importantes, pero los personales también, porque todas esas citas que no se ven pues son esas listas de espera que ya conocemos todos, que son inmensas y cada vez parece que se van haciendo más amplias. Entonces nos parecía interesante entrar en este campo. El proyecto no deja de ser ambicioso porque además nos planteamos averiguar cuáles eran las causas de las ausencias. O sea, nos habíamos planteado estructurar una encuesta y todas esas personas que habían fallado en las consultas, llamar por teléfono con una encuesta estructurada para que no hubiera pérdidas, preguntarles por qué no habían acudido. No queríamos hacer la cerrada de darles las opciones, sino que el señor o la persona que contactáramos se pudiera explicar, ¿no? En el sentido de, pues es que me he despistado, se me ha olvidado, no me ha podido llevar el hijo, es que trabajaba, es que ya no tengo esa molestia o esa necesidad de acudir a este especialista porque lo he solucionado por lo privado. También era un campo importante y con mucho trabajo. Seguimos el avance del trabajo, material, objetivos, metodología y los resultados esperados que queríamos pues, comprobar eso. Si la distancia era un factor a tener en cuenta en las ausencias, ¿no? Si estoy muy lejos del hospital puede influir. Desde que se solicita la cita hasta la fecha de la cita se influye también. Y luego hacer un poco una valoración sociodemográfica de las personas que pueden fallar, ¿no? Si son más las... Si el tipo de cita, si es del especialista o si es de atención primaria, también influía. Bueno, valoramos, hay muchos factores que también nos aseguramos de que pudiéramos tener acceso a todos ellos, claro, porque si no, era un poco construir castillos de naipes para luego bajar a la realidad y decir, pues es que esto no lo vamos a poder implementar porque no tenemos de dónde poder obtener estos datos, ¿no? Bueno, nuestras torrente de ideas, ya habéis visto que se sale así todo, vas añadiendo y dices, vamos a barajar varios factores y al final, pues bueno, eran inicialmente inconexas, conseguimos darles un hilo conductor y adaptarlos a la modalidad de la convocatoria que nos propuso Manuel en el curso. O sea, el curso no solo era presentar un proyecto, sino era un proyecto adaptado a una convocatoria oficial para pedir financiación. O sea, era como más a detalle. O sea, no simplemente el que tú vas a poner en marcha un proyecto, tú vas a elaborar un proyecto, sino que además era el adaptarlo a los requisitos que te pueden pedir en una convocatoria oficial. Y ahí teníamos que meter pues, la financiación y una serie de apartados más que, bueno, que ahí necesitamos su ayuda porque éramos jóvenes minervas y no teníamos experiencia en estos apartados. Entonces, con una buena orientación y la organización que nos propuso y con buena letra, pues conseguimos presentar el proyecto, ausencias en las consultas externas del UBU, causas y medidas de mejora. Aquí ya os digo que las causas y medidas de mejora nos venimos un poco arriba, porque las causas es muy complicado abarcar lo que luego hemos descubierto que podría ser nuestra muestra, que pueden ser 100.000 registros de todas las consultas externas que maneja el Hospital Universitario de Burgos. Entonces, pues bueno, las causas las hemos pospuesto porque después de presentar este proyecto y que nos lo valoraran también como para poder estar aquí y contároslo a todos vosotros, recurrimos a la unidad de apoyo de la investigación de cuidados de enfermería que tiene el UPU. El Hospital Universitario de Burgos sí tiene una unidad de apoyo a la investigación en cuidados de enfermería. Y entonces con ellos, bueno, con él, con Jesús, pulimos todavía más ese diamante en bruto y nos recomendó parcelar un poco el trabajo. Empezar primero por hacer un análisis de cuántas ausencias realmente hay en el UBU, qué perfiles de personas tiene,
qué medidas. Incluso nos hemos planteado contar con el número de teléfono que tiene registrado en la historia para estas medidas. Sin el registro de la historia no tenemos un número móvil, pues de poco me sirve intentar mandar un SMS. Entonces, pues bueno, hemos terminado de definir ahí pues un poquito más a detalle. Decir que este proyecto ya pasó el Comité de Ética de Burgos y Soria, ya tiene permiso de la gerente y de la dirección de enfermería. Ya hemos hecho hemos hecho como un prototipo, podemos ir a más de 100.000 registros, y también lo tenemos hablado con la estadista de la unidad de investigación para que luego nos ayude un poco en el análisis estadístico. Siempre es cierto que cuando nos planteamos algún proyecto de investigación, el tiempo se nos echa encima, pero al final, pues bueno, terminamos de incorporar las observaciones. Y sí que quería traer a esta mesa pues lo que yo me he quedado de este curso, que ha sido una experiencia enriquecedora, que hemos fomentado el pensamiento crítico, que hemos fortalecido competencias de enfermería, que hemos adquirido herramientas y que la investigación en enfermería contribuye a la gestión y a la calidad de los cuidados, y que, aunque sea con pequeños cambios, podemos avanzar y podemos mejorar. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Te prometo que cuando regrese esta noche a mi casa me voy a poner delante del espejo y voy a empezar a hablarme, a ver si logro animarme, porque si dices que a ti te ha animado tanto, digo que también lo podrás hacer conmigo mismo, ¿no? Bueno, pues cuando en enfermería planteamos desafíos, preguntas, iniciativas, pues también ocurre que estamos un poco al día de lo que está emergiendo, ¿no? Nos preocupa, ¿no? En este caso, Araceli Rodríguez Vico, enfermera de la UCI cardiovascular del Hospital Universitario de Salamanca, pues su proyecto lo plantea pues precisamente de algo que está acompañándonos, emergiéndonos en nuestro mundo cotidiano, como es la inteligencia artificial, pero que ella problematiza en una dimensión de utilidad profesional, ¿no? Su proyecto, Percepciones de Profesionales Sanitarios, Percepciones de Profesionales Sanitarios ante la incorporación de la inteligencia artificial conversacional en la atención a pacientes. Pues nada, Araceli. Muchísimas gracias, Manuel. Yo, al igual que mis compañeras, agradecer muchísimo al Grupo Minerva por contar con nosotros, a Ivescol, por dejarnos este espacio y que podamos transmitiros todo lo que hemos aprendido con este maravilloso grupo. Sobre todo, felicitar a mis compañeras por haber llevado a cabo su proyecto. Y yo lo que quiero hoy plasmar aquí es un proyecto que nos gustaría desarrollarlo en un futuro, y espero que no sea muy lejano. Sí, como bien ha dicho mi compañero, percepciones profesionales sanitarias ante la incorporación de la inteligencia artificial en el mundo clínico es lo que quiero realmente haceros llegar. Yo, cuando estoy por los pasillos del hospital, oigo en el ascensor: es que mi hijo usa el ChatGPT. ¿Qué le dirá eso? Es que mi padre no hace más que escuchar lo que le dice la IA y encima es que le hace caso. Se ha tomado ibuprofeno, pero no se da cuenta que es alérgico, o que no se da cuenta que es hipertenso y le puede subir la tensión. Entonces, a mí estas cosas me preocupaban. Y yo he dicho, es verdad que si el ChatGPT se utiliza de manera adecuada, pero no el ChatGPT como sí, sino la inteligencia artificial, creo que llevándola a nuestro campo podemos hacer que nuestro trabajo sea mucho más amplio para dedicárselo a quien realmente lo necesita, que es al cuidado, la escucha y la compañía del paciente. Entonces, eso es lo que os quiero transmitir hoy. Junto a mí, este proyecto queremos llevarlo a cabo y lo estamos planteando y lo hemos desarrollado junto con 3 compañeras del hospital, las 3 enfermeras igual que yo, y todos aportamos una mirada diferente a este proyecto, desde la investigación, docencia, gestión y atención clínica. Este proyecto lo queremos plantear durante 12 meses. En estos 12 meses queremos que se lleve a cabo donde nosotros vivimos, no es porque tengamos preferencias, que allí va a ser mucho más práctico llevarlo, que sería en todo el ámbito sanitario de Salamanca. ¿Y qué es lo que queremos escuchar
realmente a nuestros compañeros desde dentro. Queremos saber qué es lo que sienten, qué es lo que piensan cuando la IA conversacional se meta dentro de nuestro campo clínico. Entonces, con eso lo que queremos es saber sus miedos, sus esperanzas de poder mejorar, sus intereses, para que así nosotros podamos construir una integración ética y realista en el campo clínico. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Vamos a ver cómo podemos llevarlo a cabo y desarrollarlo para que realmente esto pueda ser útil. ¿Qué sabemos realmente sobre este tema? Hemos investigado durante los últimos 5 años en todas las referencias bibliográficas internacionales y realmente hemos visto que hay un impacto súper positivo sobre la utilización de esta herramienta. Además, nos sirve no solo para disminuir la actividad administrativa, también nos vale para mejorar la accesibilidad a la información sanitaria, súper útil en la educación comunitaria, y también hay una mayor conciliación a la hora de utilizar los medicamentos en el hospital. Todo esto está registrado. Señores, en los últimos 5 años, entonces dices, algo estamos haciendo mal si todo es tan bueno y todavía no lo estamos utilizando. También es bueno para la educación sanitaria a nivel comunitario y sobre todo para la formación de nuestros estudiantes. Como profesora en la universidad estoy dando ya a mis alumnos esta necesidad de poder utilizar bien estas herramientas para que su tiempo se dedique al estudio y todos los trabajos que le proporcionamos como profesores se hagan. Claro que lo hagan, pero con una herramienta que les ayude de manera correcta, no que le hagan la tarea. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos llevar esto al campo nuestro, porque gracias a todo esto, el Consejo General de Enfermería ahora realmente lo que está haciendo es analizar este impacto que hay entre la unión terapéutica y humanística. Entonces, yo creo que haciendo un buen uso de nuestro tiempo y utilizando bien estas herramientas, ese tiempo puede aumentar, como he dicho al inicio. Puede mejorar muchísimo nuestra ayuda, nuestra escucha y nuestro cuidado de manera empática con el resto de las personas. Entonces, vamos a ver y vamos a escuchar cómo lo llevaremos a cabo. También en el estudio que hicimos vimos que hubo una disminución durante el COVID del estrés, de la ansiedad, de la depresión en las personas que utilizaban la IA. Diríais, no creo, todavía no había tanto como ahora. Decirme que no conocéis a nadie que estuvo ingresado en la UCI, en sus residencias o en el pueblo ese alejado y no utilizaban una tablet para poderse comunicar con los familiares. Eso fue lo que hizo que realmente hubiera un aumento en la digitalización, y es ahí donde realmente ha empezado todo esto, porque creo realmente que el que utilizaran las tecnologías estas personas vulnerables no sustituyó al cuidado, pero sí realmente ayudó a mantenerlo presente en esas personas que necesitaban compañía y no lo tenían. También, ¿qué es lo que hemos demostrado? Junto a estos beneficios, se ha demostrado en estas referencias de estos últimos años que también había desafíos. Esos desafíos realmente lo que hemos visto es que hay profesionales que rechazan el uso de estas herramientas porque les asustan la automatización a la respuesta sin que esa respuesta luego pueda ser auditada. Pero también es verdad que hay autores que han demostrado que hay un sesgo algorítmico, que esto realmente puede afectar a la equidad del cuidado. Y todavía sigue habiendo en este mundo una brecha importante, que es en la selección de colectivos, que no se selecciona a esas personas que tienen baja digitalización o que tienen bajos recursos o que esos idiomas no manejan a la hora de poderse comunicar. Entonces, creemos realmente la necesidad de mantener la equidad y la ética presente ante el uso de estas herramientas. Y además insistimos en que la ética debe avanzar al mismo ritmo que avanza la innovación. En España, fijaros, hay un 70% de los profesionales que tienen cierto escepticismo clínico. Esto es que creen, y yo también lo creo, que los chatbots se deben de utilizar con mucha cautela, pero siempre el juicio clínico tiene que ser humano. Pero fijaros, hay un porcentaje muy alto de esta gente que cree que tiene todavía cierto escepticismo clínico, creen que es una herramienta muy útil porque nos sirven de apoyo para, en este caso, la educación y la zona y los papeles, la zona administrativa. Además, es aquí donde nació nuestro estudio, de esta dualidad entre la cautela, pero también la confianza de poder llegar a utilizarla en un futuro. Fijaros también en las
en los últimos 5 años vimos también que los profesionales pensaban de diferente manera. El personal de enfermería seguimos creyendo y creemos hoy por hoy que puede ser una herramienta súper útil para poderla utilizar en el apoyo emocional, en el seguimiento terapéutico y sobre todo en la educación. En cambio, el personal de medicina, y también lo entiendo, tiene mucho miedo por la responsabilidad ética y legal que esto puede suponer. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que es que no la utilizamos porque dicen compañeros que no, sí, porque creemos que sí? No. Para construir una herramienta mucho más valiosa, sobre todo más equilibrada, ética y, en este caso, funcional, lo importante es escuchar las dos percepciones porque creo que es súper útil. De aquí nace nuestra hipótesis. Una hipótesis que creemos que la incorporación de la IA conversacional dentro del campo clínico crea estas diferentes percepciones de recibirlo. ¿De qué va a depender? Va a depender de diferentes, en este caso, funciones diferentes, como el rol de atención al paciente, la experiencia digital que tenga este profesional y, sobre todo, de la interacción que tenga con el paciente. Esto, entre los diferentes profesionales, nos llega a una opción. O la acepto, utilizar o no la acepto. Entonces, como queremos que la acepten porque hemos demostrado que esto puede hacernos ahorrar tiempo, llegamos a un objetivo muy claro, que es vamos a explorar todas esas percepciones que reciben nuestros compañeros dentro del ámbito clínico, sobre todo los enfermeros, porque yo estoy más cerca del compañero del día a día. ¿Para qué? Para saber esos miedos, para saber sus expectativas, para saber realmente qué es lo que podemos mejorar y así poderlo meter dentro de nuestra asistencia clínica. Es aquí cuando planteamos la metodología y nos gustaría que fuera una metodología mixta, pero más cualitativa, utilizando 2 instrumentos muy claros que serían una entrevista semiestructurada para saber en este caso las experiencias de nuestros compañeros, pero también queremos llevar a cabo cuestionarios estructurados para que luego estas entrevistas sean validadas. Utilizaríamos la parte de las entrevistas a través de Teams o Zoom. ¿Cómo lo haríamos? Tendremos 5 bloques, como lo vemos ahí en pantalla. Esos 5 bloques lo que vas a hacer es saber cuáles son las experiencias de nuestros compañeros. Tendríamos información suficiente. Lo haríamos de una manera por videollamadas grabadas. Diréis, estás diciendo que tienen que ser anónimas. Quien quiera que se ponga en pantalla, pero que nunca diga su nombre, que nunca diga lo que se dedica. Solo queremos saber esas temáticas que estamos exponiendo y sobre todo que sean transcritas. Siempre vamos a seleccionar a la gente por un muestreo intencionado para así garantizar la diversidad a la hora de poder hacer bien las entrevistas. La segunda fase sería ese cuestionario. Lo haríamos online a través de Google Phone. Tendríamos ya programados los 4 bloques en los que queremos analizar cada una de las cosas en cada uno de los bloques. Por ejemplo, en el bloque 1 vamos a conocer todos los datos profesionales del participante. En el 2, ¿qué familiaridad tiene con este tipo de herramientas? Las actitudes a través de la escala Likert y un montón de valores que podemos saber a través de las opiniones abiertas. ¿Esto cómo lo haríamos? Durante 3 semanas de manera voluntaria y de manera anónima. Quien quiera bien, quien no. Y dices, ¿y cómo captamos a estas personas? A través del Colegio de Enfermería, que estoy convencida que nos darían un montón de contactos y cada uno, si quiere, que le dé el clic y así, de manera anónima, puede participar y así podemos tener resultados. Claro, dices, ¿y el tamaño muestral? Pues no vamos a ser tampoco muchos, porque vamos a ver cuál es el impacto de inicio. Entonces consideramos que 20 entrevistas en la parte cualitativa, 10 enfermeros y 10 médicos. Por eso que hablábamos antes de los diferentes pensamientos que tenemos entre profesionales. Esto lo haríamos con el muestreo intencionado, como hemos dicho antes, por eso no lo voy a repetir. Y además haríamos las 150 encuestas, que estas 150 encuestas las haríamos entre atención primaria y atención especializada. ¿Cómo? Como también lo acabamos de decir, a través de los colegios y las redes, en este caso del SACIL, que son las de instituciones internas nuestras. Tendríamos claro que no querríamos alumnos en prácticas ni personas que no tengan contacto con el paciente. Si queremos alumnos que estén, bien, alumnos en este caso no, profesionales que tengan más de 1 año de experiencia, que tengan familiaridad con este tipo de herramientas y sobre todo que nos hayan firmado un consentimiento como que podemos trabajar con todos sus datos. Ahora llega el momento de validación de instrumento. Lo necesitamos. Entonces necesitamos el juicio de 5 expertos. Estos expertos van a seleccionar a 10 profesionales de manera voluntaria, que haremos un pilotaje y así podremos ver realmente la concordancia, calcular el índice de concordancia y ver que estos instrumentos que vamos a utilizar realmente son válidos.
La siguiente parte, el análisis de datos, quizás lo que más nos puede costar, quizás lo que más podemos dedicarle más tiempo. Aquí sabríamos que vamos a utilizar en la parte cualitativa el software in vivo de una manera axial, además abierta, para que podamos fragmentar y conectar todos los datos que hemos transmitido a través de estas encuestas. Y sobre todo hacer una triangulación desde diferentes puntos para, en este caso, tener más información y validación desde los propios participantes. Nos queda la parte cuantitativa. En este caso lo haríamos con el programa SPSS. Siempre podemos meter descriptivos, análisis descriptivos y comparativos con todos los datos que tenemos. Nuestro estudio no va a ser perfecto, también tiene limitaciones. Esas limitaciones van a ser que realmente las personas que van a querer participar van a ser las que tienen una afinidad con estas herramientas. No va a querer participar todo el mundo por el miedo que estamos diciendo, que es lo que queremos quitar. Además, no se puede aplicar ni se puede generalizar esta estadística porque el tamaño de la muestra, como hemos visto, es demasiado pequeño. Pero bueno, y también es verdad que cuando hablemos de prompts, hablemos de chatbots, hablemos de IA, hablemos de ciertos vocabularios, no mucha gente lo va a entender. Por lo tanto, la comprensión va a ser heterogénea. Pero bueno, siempre vamos a hacer el cumplimiento según la Declaración de Helsinki y también vamos a hacer que todos los participantes hagan un consentimiento informado y todos los datos sean encriptados y restringidos. Nuestro plan de trabajo en 4 fases. Cada fase tendrá un periodo de duración entre 2 y 3 meses. Aquí, cada profesional que hemos dicho al inicio de la presentación llevará una parte del plan, de la fase. ¿En función de qué? En función de la experiencia. Entonces, la primera fase sería diseño y validación, la segunda recogida de datos, tercera analizamos todos los datos y la cuarta redactamos y difundimos a través de congresos y revistas. ¿Dónde lo haríamos? Pues en los sitios donde nos han facilitado, nos facilitarían, como es en el Hospital de Salamanca y en el Centro de Salud de Santa Marta, que también está ahí en Salamanca. Estaríamos respaldados por el Colegio Oficial, en este caso Colegio de Enfermería, y también por las redes internas del hospital, que sería todas las redes internas del SACIL. Lo bueno y las ventajas de este diseño sería que sería un enfoque en el que ya disponemos de recursos, entonces no tenemos que gastar nada más porque lo tenemos todo preparado y además cumpliríamos de manera estricta todo lo que es de manera ética y legal. ¿Qué resultados queremos conseguir si lleváramos a cabo este proyecto? Realmente conocer de manera real y actualizada esas percepciones de los profesionales ante la incorporación de la IA conversacional, sabiendo sus inquietudes, sabiendo sus experiencias, sabiendo sus temores, para así poderlo realmente llevarlo a cabo. ¿Cuándo lo llevaríamos a cabo? Pues a los 6-12 meses tras haber finalizado este proyecto. Y además sería una buena base para tener una formación continua sobre todas estas competencias digitales y llevarlo a cabo de manera segura y eficaz. Crear protocolos y, sobre todo, poderlo implantar con el mínimo rechazo profesional. A mí lo que más me gusta del proyecto es que si se consiguiera hacer y todo el mundo lo llegáramos a entender, conseguiríamos un impacto súper fuerte, que sería aumentar la eficacia y la calidad con el cuidado del paciente y, sobre todo, una mayor aceptación por el personal de medicina, que en su principio tiene rechazo, y de enfermería, así minimizando los problemas éticos. Esto sería súper bueno. Además, otra de las cosas que nos encantaría sería llegar a una segunda fase, que sería la creación de este chatbot para que lo pudiéramos utilizar en cada una de las plantas. En medicina interna llegáramos a habitación 112, este tipo de medicación, recuérdamelo a las 6 de la tarde. No me tengo que sentar al programa a imprimir el papel, ahora tengo que poner esto, ahora pegatina, ahora tengo que... ¿Cuánto tiempo perdemos, señores? Un montón. Llevarlo a cabo, sobre todo un pilotaje tanto en primaria como hospital, y luego hacer una buena formación a todos los gestores que sepan qué programa queremos, cómo lo queremos desarrollar, y una buena formación a todos los profesionales para que lo hagan de manera adecuada. Una vez que todo esto se llevara a cabo, poderlo difundir por congresos y revistas científicas. La verdad es que con este proyecto no requeremos reemplazar al cuidado humano, que muchos pueden pensar, bueno, sí, si ya lo hace toda una máquina, ¿dónde estamos nosotros? No. Lo que queremos realmente es potenciar nuestro cuidado, que sea una herramienta no de sustitución, sino de apoyo. Y sobre todo lo que queremos es que esto sea el primer paso para construir una enfermera digital mucho más ética, más cercana y más centrada en el cuidado. Muchas gracias. No me quiero despedir sin antes decir la idea que pone en pantalla, en el que la IA
podrá procesar información, pero solo nosotros podemos transformar vidas. Muchísimas gracias. Muy bien, Araceli, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros tres ponentes. Y ahora llega el turno de la palabra en la sala. Así que tenemos todavía unos minutos. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna consideración, yo creo que nuestros componentes de la mesa están abiertas totalmente. Por aquí. Bueno, enhorabuena a las tres, una maravilla escucharos. Más que una pregunta, es un ofrecimiento para Raquel. Bueno, una cosa para la que te puede servir también el estudio es para que tu gerencia entienda que hay que comprar los pulsiosímetros del lóbulo de la oreja, que a veces es complicado que te compren el material que necesitas. O sea, que Sí. eso también. ¿vale? De hecho, el que tenemos ha sido, en principio, aunque está inventariado por el centro, pero en principio fue una cesión en préstamo para la prueba, porque no es una práctica, como digo, muy habitual. Todo el mundo aquí pone el pulsiosímetro de dedo en la oreja y es así. Claro. Incluso en primaria con los digitales normales muchas veces los vemos que lo ponen ahí. Entonces, cuando se planteó fue en la consulta externa de neumología en pruebas funcionales porque se veía que muchos pacientes durante la realización de pruebas diagnósticas hacían broncoespasmos. Claro, si estás ocupada cogiéndole una vía, poniendo la medicación, no le vas a poner el pulsiosímetro. Entonces compraron uno para la oreja y fue con el que iniciamos el pilotaje. ¿Qué pasa? Que hay mucha variabilidad también de, por ejemplo, en los PANIs, en los medidores de presión arterial no invasiva, hay como 2 generaciones ahora mismo en el complejo y no todos los conectores conectan igual con los sensores, con lo cual ahora mismo tenemos uno que conecta con 2, pero tenemos 3 medidores, con lo cual hay que pasarlo cuando uno quiere hacer la medición de la muestra y conseguir uno ahora, pues eso implica hablar con recursos materiales, hacer una petición, que te digan no hay dinero, volver a hacer la petición, que te digan no hay dinero, pedir una beca hasta que te llega la beca. De ahí los problemas logísticos. Claro. Y luego el ofrecimiento que te iba a hacer, y hablabas de extender el estudio a que fuera multicéntrico, pues ahí nos tienes en Socalpar, en la Sociedad Autonómica de Neumología, a tu disposición. Muchísimas Te gracias. escribiré y seguramente que ahí puedas encontrar compañeras del ámbito de la neumología que estarán encantadas de participar en el estudio. La verdad es que es un estudio que yo creo que verbalmente lo hemos planteado los que trabajamos en la unidad de neumología en muchas ocasiones, porque como es tan habitual lo de poner el pulso en la oreja, ¿de dónde se saca esto y qué validez científica tiene? Claro. Ahora mismo con el pulso de dedo en la oreja, validez científica 0, pero hay que plantear una buena base metodológica para poder hacer un buen estudio. Y claro, con una sola unidad de hospitalización, a lo mejor cuando lo queramos publicar, sí que las revistas de impacto nos lo pueden rechazar por eso, porque no es extensible al ámbito nacional o regional. Entonces es muy de agradecer tu ofrecimiento. Pues y ahí lo tienes. Pues muchas gracias. A ti. Bien, muchas gracias. Para esto sirven estos eventos, para hacer negocios, ¿no? Venga, ¿alguna palabra más? ¿Alguna consideración? Sí. Hola Raquel, felicidades con la exposición, ha quedado genial. Y bueno, la duda que tengo es más técnica que sobre tu exposición. Los símetros de una hemoglobina, pero una retención de carbónico es la carboxhemoglobina. ¿Eso cómo lo diferente es? En principio, las mediciones que vamos a hacer, la comparativa es con la gasometría arterial como valor de referencia. En la gasometría arterial ya te vendría la diferenciación con la carboxhemoglobina. De todas formas, para eso está el índice de pérdidas. Si el paciente no es adecuado para el estudio porque tiene una patología que no indica que pertenezca a este estudio, directamente se le descartaría. Yo, por ejemplo, trabajo en primaria y no tengo acceso a gasometría. Y yo, viene una organización de POC. No te entiendo, Juan Carlos. ¿Puedes levantar la voz? Que yo en primaria no tengo gasometría. Ya, claro, es que este estudio no está planteado para primaria, está planteado para el ámbito hospitalario y en consulta externa. Yo me refiero a no. El estudio está perfecto. Yo digo que si habéis tenido en cuenta ese factor, ¿sabes? Porque claro, tú con tu estudio vas a demostrar si con el lóbulo de la oreja, entendido yo, es más fiable que el digital, ¿no? Pero pon que no hace gasometría. O sea, ¿qué manera puedes tener para diferenciar si es
oximoglobina o casi carbón, ¿no? Discúlpame, pero es que no te, ¿Entiendes? es que no te escucho bien, discúlpame. Es que mira, digo, pues eso, ¿no? Está la oximoglobina y la carbonoximoglobina. Sí, sí, lo sé. Ya, entonces lo que digo, o sea, que si habéis tenido en cuenta, pues claro, llegará un momento que no todo el mundo le haga el estudio, sí, pero no a todo el mundo le haga una gasometría. No, precisamente el criterio de inclusión son aquellos pacientes ingresados que tengan indicación clínica de gasometría arterial. Ya. O sea, es el criterio de inclusión primero, Sí, con lo cual... Pero eso es para el estudio. Pero luego la aplicación clínica del día a día, mira, ¿cómo podéis solapar ese? Juan Carlos, Sí. como su estudio va a ser perfecto, no vas a tener que hacer gasometría porque te va a demostrar con datos que el pulso en la oreja es más fiable que el pulso en el dedo. ¿Ya está? Que no, Es que luego no hay que sacar yo no gasometrías digo, cuando tú quieras hacer yo no me las refiero a pruebas. eso. Me refiero que en una saturación de 92 en un crítico crónico, o sea, en una reducción de POC, puede ser que tenga osmoglobina o cardiosina. Simplemente eso. Pero es que tú eso tampoco lo puedes diferenciar en una práctica clínica normal cuando te llega un paciente y tú le pones el pulsiosímetro, independientemente de la localización clínica, de dónde lo pongas, si lo que estás midiendo es oxi o carboxi. Y esto no tiene nada que ver con el estudio. Yo te digo que lo habéis tenido en cuenta, ese factor. Bueno, estamos escenificando los debates propios dentro del curso de jóvenes investigadores, entre jóvenes investigadores, ¿no? Sí, pero bueno, que es una curiosidad. Respondiendo a tu pregunta, no hemos tenido en cuenta la oxi y la carboxi porque no medimos eso con el pulsiosímetro, se mide la saturación parcial y eso no te da el dato si es oxi o carboxi. Ya. Eso se mide en los datos gasométricos. Claro. Venga. Y tú no puedes saber en un dato periférico si es oxi o carboxi, tienes una saturación parcial. Ningún pulsiosímetro te va a decir periférico si es oxi o carboxi. Eso te lo da los datos gasométricos de la gasometría arterial. En tu práctica clínica asistencial en atención primaria, te digo que este estudio a lo mejor no tiene aplicabilidad. A mí mi experiencia en primaria, un crítico crónico con una saturación de 92 y con la cara colgada con un chupachus, es carboxi. Ya, pero como expuse al principio, cuando planteamos el estudio, tú lo tienes que plantear en un entorno en el que tú puedas trabajar y puedas aplicar tus datos. Entonces, nosotros no trabajamos en primaria, trabajamos en especializada y los datos que queremos comparar son de nuestros pacientes ingresados, si ese dato que nos ofrece la medición que realizamos las enfermeras a diario concuerda con los datos clínicos arrojados por la gasometría. Pero eso en primaria no lo podemos hacer, primero porque no estamos en primaria y segundo, no sé, porque todavía no hemos llevado a cabo el estudio, si estos datos serían exportables a atención primaria y si hay algún pulsiosímetro que pueda diferenciar la oxi de la carboxi. No hemos llegado aún a ese punto. Cuando lleguemos yo me pongo en contacto contigo, te los ofrezco y si eso hacemos una sinergia y nos planteamos un estudio juntos. Bueno, gracias, Raquel. ¿Tenemos tiempo para una última palabra? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues casi como con reflexión final, diría que a veces las ideas terminan de alguna manera perdiéndonos, ¿no? Sobre todo si no hay una formación previa, ¿no? A las enfermeras no nos resulta difícil hacernos preguntas de investigación. Yo creo que en nuestra práctica diaria nos surgen a torrentes, ¿no? Diariamente, ¿no? La cuestión es cómo articular esas preguntas en un proceso metodológico que nos lleve a dar una respuesta coherente. Y eso no es fácil. No es fácil en una profesión como la nuestra donde vivimos precipitados en el tiempo, ¿no? Donde, digamos, en unas enfermeras siempre la pregunta lleva aparejada una respuesta inmediata, ¿no? Y así actuamos, ¿no? Pero la investigación no puede funcionar así, ¿no? La investigación, más que una pregunta, necesita de una duda, ¿no? Y una duda que nos induzca a la reflexión, ¿no? Y esto es muy importante porque una de las cosas que a ellos les han ocurrido es que es raro el proyecto que no han tenido que transformar sus preguntas iniciales, ¿no? O al menos sus planteamientos iniciales, ¿no? Porque de alguna manera
ibais demasiado deprisa, ¿no? A ver, si hago esto, ¿qué efecto produce? Un momento. Formémonos primero, ¿no? Adquiramos una cierta madurez, ¿no? Aprendamos a observar, ¿no? Lo que hemos visto son estudios observacionales, fundamentalmente. Pero muchos de ellos no se plantearon originariamente así, sino como estudios de intervención, ¿no? Sí, eran estudios que se planteaban demasiado deprisa, ¿no? Bueno, pues para eso nos sirve la formación, ¿no? Para coger esa cadencia que la investigación necesita, ¿no? Para hacer un ejercicio reflexivo que se convierta también en un producto de aprendizaje, ¿no? Que podamos compartir, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso de nuestra segunda promoción de jóvenes investigadores, Minerva, yo creo que se ha logrado con suficiencia. Os animo, bueno, a que lo ejecutéis. Ya hemos visto que tampoco los jóvenes investigadores no son proclives a pedir grandes recursos, ¿no? Sino que casi a utilizar los recursos que tienen a su alcance en su mundo cotidiano para sacarle el mayor producto posible. Eso es típico también de las enfermeras, ¿no? Por tanto, os animo a que continuéis y a que nos encontremos muy pronto, pero esta vez ya ansiosos de conocer los resultados de vuestra investigación. Así que muchísimas gracias, muchísimo ánimo y gracias por vuestra atención y ya deseosos de, bueno, de escuchar esas rememoranzas históricas a las que nos va a llevar Maribel en la conferencia de clausura. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.